y ahora también un grupo de médicos que vienen pues siguiendo este camino de lo que es indudablemente la medicina sistémica de bioregulación. Y hoy, básicamente, vamos a orientarnos en particular, o vamos a orientarnos en especial a una temática clave, una temática fundamental, y es la que tiene que ver precisamente con el proceso del envejecimiento. En el video que estábamos viendo antes de que iniciara la conferencia, precisamente nos llamaban la atención cómo este hecho de que tenemos una sociedad humana que envejece, pues este es un hecho que está llevando entonces a que la incidencia de enfermedades crónicas y enfermedades degenerativas haya aumentado de manera muy importante. Por lo tanto, vamos a tratar de entender qué es lo que pasa en la prevención y el tratamiento del paciente geriátrico a través de la medicina sistémica de bioregulación. Para todos es perfectamente claro que envejecer significa, por una parte, pérdida de energía, pero también la depresión del tono vital. Pero asociado a la depresión también vemos el deterioro de las funciones cerebrales y cognitivas. Es muy típico que los pacientes nos hablan del deterioro en la calidad, en el tiempo y sobre todo en los procesos de recuperación del sueño. Los pacientes que envejecen pueden tener una pérdida de la masa muscular y de la masa ósea. Muestran típicamente también una disminución de la libido. Y lógicamente, todo esto es de gran importancia porque vivimos en una sociedad donde solo se valora lo que tiene buen aspecto, lo que es dinámico, lo que es resolutivo. Todo esto entonces nos lleva a entender que de alguna manera el proceso de envejecimiento implica la pérdida de la capacidad de aquello que la sociedad valora con tanto ahínco. Por consiguiente, deberíamos comprender que vivimos en una sociedad que cada año gasta millones de dólares en cosméticos, en clínicas de estética, en gimnasios, etc. Pero también sabemos que para la medicina asume que el envejecimiento es una caída en espiral hacia las enfermedades crónicas y degenerativas y finalmente hacia la muerte. Por consiguiente, todo esto nos llevaría a entender que presentar nosotros las posibilidades de cómo enfrentamos, no el proceso de envejecer, porque indudablemente todos vamos a envejecer, sino el proceso de envejecer saludablemente. Ese es el punto que realmente más nos interesa. Porque el punto crítico ahora es que la medicina no tiene una visión global del problema. Mira algunas facetas del estado patológico, pero a su vez ignora muchísimas otras. Porque fundamentalmente el esquema de la medicina actual no ve al paciente como un todo, sino que tiene una visión parcial y sintomática. Esto que es el resultado del mecanicismo reduccionista lineal cartesiano de la medicina en los últimos 100 años, esta medicina medicalizada del cardiólogo, el ginecólogo, el reumatólogo, el neurólogo, con una mirada localista, pero no una mirada sistémica, indudablemente es de gran importancia. Porque cuando el sistema inmunológico y endocrino, por ejemplo, no funcionan correctamente, aparecen, digamos, desórdenes en redes y nos enfermamos. O cuando aumenta peligrosamente la presencia de los radicales libres, se altera el microambiente celular y de la misma manera enfermamos. Por tanto, es bien importante que comprendamos que no podemos olvidarnos para nada de la importancia que tiene la dieta, el ejercicio, las emociones y la ecología, porque es esta mirada integrativa la que nos va a permitir entonces el proceso del envejecimiento saludable. Por tanto, habría que comprender que solo una visión global e integral permite que nuestro trabajo preventivo mantenga vitales todos los sistemas orgánicos y que, aunque estemos envejeciendo, indudablemente estemos envejeciendo saludablemente, porque esto nos lleva a entender que la visión global del paciente permite ralentizar el envejecimiento y mantener alejada de manera importante la enfermedad. Porque es clave que entendamos que lo importante no es cuántos años vamos a vivir, que lo importante es
cuál va a ser la calidad de vida que vamos a vivir. Y esto indudablemente nos lleva a introducirnos a una temática que ahora entonces intenta analizar esto de la búsqueda de la longevidad. Porque, por ejemplo, si pensamos a lo largo del tiempo, el hombre buscó métodos para lograr la inmortalidad. Y nos contaban del mercurio en los chinos o nos encontraban de muchas de las conceptos o ideas que se tenía para ser inmortales. Hoy día, basados en la ciencia, seguimos buscando alternativas para alargar la vida y mejorar su calidad. Porque evidentemente todos sabemos que la esperanza de vida en los países industrializados aumentó, pero aumentó gracias a los cambios epidemiológicos y a el saneamiento ambiental. Pero también aquí jugó un papel determinante la mejora en la cantidad y en la calidad de la nutrición. Y todos bien sabemos que en el pasado, en la medida en que tuvimos agua potable, en la medida en que mejoró la alimentación y en la medida en que mejoró el saneamiento ambiental, los seres humanos empezaron a vivir más tiempo. Y esto es tan cierto que la propia Organización Mundial de la Salud reconoció que en el año 2002 el envejecimiento de la población sería un fenómeno global que afectará y que llevará a que todo humano en algún momento la padezca. Pero el patrón actual hace que la gente viva más años. Morimos entonces como consecuencia de enfermedades crónicas, degenerativas, discapacitantes, que son indudablemente, como veremos, el resultado no del proceso del envejecimiento, es el resultado del proceso del mal estilo y la mala calidad de la vida, la alimentación, el aire que respiramos, la falta de ejercicio y también, indudablemente, los estados mentales y emocionales. Por tanto, muchas de estas enfermedades son el resultado del estilo de vida poco saludable que seguimos y de los hábitos de consumo. Por tanto, hay que hacer cambios. Y se necesita una medicina orientada a la prevención, con un ciudadano que sea dueño y gestor de su salud y no simplemente un mero espectador pasivo, puesto que la medicina orientada al manejo de la salud y a su promoción y no al tratamiento de la enfermedad sería indudablemente lo que necesitamos estar atentos y buscar de manera clara y decidida. Por eso entonces entramos aquí en nuestra tercer parte de la charla a hablar de la diferenciación entre envejecimiento fisiológico o envejecimiento patológico. Cuando hablamos del envejecimiento, vemos que hay dos formas diferentes de envejecimiento. El fisiológico, biológico o normal, que representa que la persona puede envejecer, pero envejecer saludablemente. Y que entonces, no importa que tenga 70 u 80 años, sus sistemas podrán estar en equilibrio y su capacidad de autorregulación le permite entonces tener una efectividad funcional. Pero en el otro extremo tenemos el envejecimiento patológico, el cual estará acompañado de una o más patologías. Así que entonces entendemos que esa dicotomía de envejecimiento y enfermedad como algo verdadero o falso es un tema que se ha discutido. Es un tema en el cual se está preguntando frecuentemente, ¿envejecer necesariamente significa enfermedad y deterioro? Porque entonces comprenderíamos que hay opiniones contradictorias en relación a este tema. Por ejemplo, Schoch ya nos hablaba de que el envejecimiento y la enfermedad no son para nada sinónimos. Y su publicación que hizo en el Instituto Nacional de Salud en esta época permitió entonces entender los aspectos fisiológicos de envejecer. Y de esa manera comprenderíamos que numerosos investigadores, como por ejemplo el doctor Daniel Hall, nos hablan de que numerosos estudios separan claramente el envejecimiento fisiológico del patológico. Y este investigador publica su libro de las bases biomédicas de la gerontología, llevándonos entonces a comprender la importancia de entender qué es lo que realmente ocurre para que haya un envejecimiento con deterioro y cuál en cambio puede ser la gran diferencia para que envejezcamos fisiológicamente, envejezcamos con calidad de salud.
Así que entonces entenderíamos que la evidencia científica sugiere que los cambios se derivan en parte a la edad, pero también en parte a la expresión de los genes, como lo publicaba McCormick en 1993. Y que aquí entonces los factores que estarían asociados al envejecimiento serían o tendrían gran relevancia en la preservación de la salud y la calidad de la vida, y que por tanto la influencia del medio ambiente y del entorno sería el punto más importante en el cual nosotros tenemos que estar atentos. Y cuando recibimos al paciente que simplemente quiere empezar a envejecer con calidad, empezamos a preocuparnos de su alimentación, del ejercicio, del equilibrio mental y emocional y de los cuidados del medio ambiente, que asociados a las técnicas de la medicina sistémica de biorregulación permitirán entonces un envejecimiento con salud. Por lo tanto, hay que diferenciarlo frente al envejecimiento patológico, que está presente en muchísimos organismos como consecuencia de las deficiencias genéticas, de las deficiencias medioambientales, de los estilos de vida inadecuados, es decir, de todo aquello que hace parte de lo que conocemos o llamamos como la epigenética negativa por malos estilos de vida, o por lo contrario, epigenética positiva cuando somos claramente cuidadosos y juiciosos en la forma como cuidamos nuestra salud. Así que aquí necesitaríamos entender entonces la medicina sistémica de biorregulación como una forma de medicina que nos va a permitir envejecer saludablemente. Cuando hablamos de medicina anti-envejecimiento, sabemos que tuvo su origen en los Estados Unidos de Norteamérica como un concepto médico. Pero aquí es importante que llamemos la atención en el sentido de que el anti-aging, o sea, el anti-envejecimiento, no existe. Lo que existe es envejecimiento saludable. Y es allí donde nuestro trabajo de mantener la capacidad de autorregulación del cuerpo nos permitirá entonces envejecer saludablemente. Por eso, la medicina antienvejecimiento se ha dedicado a buscar estrategias, como puede ser el aumento de la autofagia, la eliminación de las células senescentes, la transfusión de plasma de sangre joven, el ayuno intermitente, la mejora de la neurogénesis del adulto, la importancia del ejercicio físico, la ingesta de productos y de alimentos antioxidantes y la terapia de células madre, porque todo esto entonces nos llevará a que cada día nos encontramos que existe indudablemente soportes y evidencias que demuestran cómo podemos envejecer saludablemente. Y que aquí entonces nos llevaría a entender que la medicina sistémica de biorregulación como estrategia es una estrategia de 3 módulos que permite el mantenimiento de la capacidad de autorregulación a partir de trabajar sobre lo que es la medicina en redes. Porque bien sabemos que a partir de lo que fue el descubrimiento de las redes moleculares, que nos llevó a entender las redes de células, que nos permitió entender las redes de órganos y de sistemas, pues nos lleva a comprender entonces que esta mirada mecanicista, reduccionista, lineal y cartesiana era una mirada que indudablemente no funciona porque todos los órganos, todos los sistemas, todos los elementos están interconectados y que mi mirada obligatoriamente tiene que ser una mirada de tipo holístico. Por eso, cuando se desarrolló todo el modelo de la medicina sistémica de biorregulación, se pudo observar que había demasiados elementos complejos que integrados permitían prepararnos este concepto que trabajando sobre el microambiente, trabajando sobre la inflamación y trabajando sobre las redes, nos lleva entonces a esto que llamamos la medicina sistémica de biorregulación, que fue publicada entonces como concepto en la revista Frontiers de Physiology en agosto del 2015 y que ante todo es un approach, es una mirada innovativa, basada en la ciencia molecular, basada en los conceptos de redes, en los conceptos de la inflamación fisiológica y en los conceptos de biología de sistemas, o sea, sistemas interrelacionados, que son
indudablemente los que permiten mantener la capacidad de autorregulación, que es lo que llevará a mantener el concepto de la homeodinamia, es decir, el concepto de mantener el equilibrio funcional y el equilibrio estructural y metabólico del sistema. Porque entonces, de esa manera, comprenderíamos que la medicina sistémica de bioregulación se preocupa ante todo de la detoxificación y mantenimiento nutricional del microambiente, que aquí necesitamos prestar atención importantísimo a esto que llamamos el exposoma, que en el pasado, en la época de Reykjavik, se conocía como la homotoxicología, o sea, la exposición a las homotoxinas. Ahora, en la época moderna, hablamos del exposoma, y que esto nos lleva entonces a comprender el turnover de la matriz, es decir, que el tejido extracelular, la matriz extracelular, el sistema básico de Pischinger, es un sistema que permanentemente está en remodelación, que necesita ser adecuadamente nutrido, que necesita ser adecuadamente desintoxicado, porque de lo contrario, entonces se va a disparar el segundo proceso, que sería el de la respuesta inflamatoria. Porque la modulación de la respuesta inflamatoria, manteniendo entonces el estado de lo que llamamos la inflamación fisiológica, es sin lugar a dudas lo que permitirá que yo pueda depurar la matriz. Hay que entender entonces que el microambiente desencadena una respuesta fisiológica de inflamación que permite mantener el equilibrio. Pero si hay persistencia de factores tóxicos, de factores antigénicos, de estados disregulativos, de mal estilo de vida, entonces la inflamación se convertirá en una inflamación crónica. Y ahí estaremos ante un gran problema, porque ya el profesor Karl Nathan de la Universidad de Cornell nos decía que la verdadera causa que llevaba a la aparición de las enfermedades era la inflamación que no se resuelve, el non-resolving inflammation, que nos lleva entonces a entender que hay una diferencia muy grande entre antiinflamación y pro-resolución, y que fundamentalmente lo que necesitamos es trabajar sobre los mecanismos de pro-resolución de la inflamación y no sobre los mecanismos de la antiinflamación, como ocurre indudablemente con fármacos como los AINES, como los esteroides, como los inmunosupresores, etc. Esto entonces nos lleva a entender la importancia de la modulación y de medicamentos, por ejemplo, como Traumel, un medicamento multimodo y multiobjetivo que tiene una ontología genética. ¿Qué quiere decir esto? Que Traumel va estimulando, va prendiendo y apagando, va activando los genes de forma tal que permite que se vaya llevando a cabo, se garantice el proceso de la resolución de la inflamación, que es realmente lo que necesitamos. A través de las acciones, no solamente la que logramos reguladoramente con el Traumel, sino con la alimentación, por ejemplo, alcalina y antiinflamatoria, con el uso de cofactores, como pueden ser, por ejemplo, elementos como la vitamina C o el omega 3, etcétera, podremos entonces favorecer que el sistema pueda mantener el estado de inflamación que resuelve. Porque el otro punto importante es entender que si no, empezará a producirse la disregulación de las redes. Y las redes son las responsables de las interacciones funcionales. Por eso entonces, hoy día vemos que se nos habla de network medicine, es decir, se nos habla de medicina en redes. Se nos habla entonces de que nosotros necesitamos estar claramente atentos a la red inflamatoria, a la red inmunológica, a la red endocrina, a la red de mucosas, es decir, a que todas estas redes que están además actuando de manera integrativa permitan entonces que nosotros vayamos favoreciendo los procesos de regulación y los procesos del equilibrio a través del trabajo de la medicina en redes. Porque entonces aquí necesitamos entrar a hablar de los cambios fisiológicos que ocurren con la edad. Porque indudablemente hay procesos que se van generando, procesos que podrán ser mayor o menormente marcados, dependiendo indudablemente de cómo haya sido el estilo de vida del paciente. Vamos entonces aquí a ir mirando qué es lo que ocurre en cada uno de los sistemas de redes, en cada una de las distintas partes del organismo,
y analizar cuáles pueden ser, indudablemente, los medicamentos, los componentes, los productos bioreguladores que nos ayuden a buscar el equilibrio. Y empezamos analizando células, tejidos y órganos, recordando, por ejemplo, que las células tienden a la hipertrofia, que pierden su capacidad para dividirse y para reproducirse, y que, por lo contrario, se incrementa de manera muy importante los pigmentos y las sustancias grasas en el interior de la célula, que van llevando a un fenómeno clave e importante que es la pérdida funcional. Y una de las situaciones más típicas, más específicas que vemos con el paso de los años es la aparición de la disergia, de la pérdida de la capacidad funcional energética. Y es, por lo tanto, allí donde empezamos a ver medicamentos de bioregulación como el coenzime compositum, que previene la evolución negativa de la enfermedad, ya que regulando funcionalmente a las mitocondrias mantiene la capacidad del ciclo de Krebs para producir energía. Cuando analizamos sus componentes, vemos entonces cómo básicamente contiene todos los cofactores del ciclo de Krebs, pero además contiene elementos tan importantes como el ácido ascórbico, por ejemplo, o ciertos aminoácidos como la L-cisteína, o elementos como el orotato de magnesio o el ácido alfa-lipoico, que hoy día sabemos juegan papeles fundamentales en todo lo que es la regulación de las redes biológicas. Pero también nos encontraríamos a otro componente importante, el ubiquinón compositum, que regula la mitocondria, pero a nivel de la cadena respiratoria. Con lo cual veríamos entonces aquí la aparición de componentes importantes como las quinonas, antraquinón, naftoquinón, parabenzoquinón, ubiquinón, hidroquinona, triquinoil, elementos que típicamente aparecen durante los procesos de deterioro y de envejecimiento de los sistemas, y que además estos elementos en sus formas homeopáticas, acompañados de vitaminas homeopatizadas, acompañados de elementos claves como el sulfur o de remedios homeopáticos que típicamente los vemos, hacen parte de la función protectora frente a la degeneración como el colchicum, el podophyllum, el conium, el hidrastis y el gallium aparine, muchos de los cuales típicamente son remedios especiales en cáncer, pues nos llevan a entender por qué coenzime y ubiquinona, el ubiquinón compositum y el coenzime compositum se nos convierten fundamentalmente en remedios claves para regular la función de la célula, que además sabemos que a nivel de las membranas celulares tiene alteración de las membranas con mayor dificultad para la obtención de oxígeno y de nutrientes, y a su vez mayor dificultad para la eliminación de CO2 y de desechos. Esto entonces nos lleva a comprender la importancia de entender la necesidad de estimular los mecanismos de nutrición y los mecanismos de desintoxicación a nivel de la célula. Porque entonces los tejidos van perdiendo masa, se van atrofiando, se vuelven nodulares, se van hiperplasiando, se vuelven rígidos, lo cual los hace más disfuncionales, y aquí el material que los rodea, la matriz extracelular, pierde flexibilidad, lo cual produce rigidez vascular, respiratoria y orgánica, que conduce entonces a la situación de daño de la célula. De ahí la importancia de garantizar el drenaje a nivel de aquí, de la matriz extracelular. Y esto nos lleva a que le prestemos especial atención al linfomiosot como un detoxicante sistémico, que se puede utilizar por vía intravenosa, se puede utilizar en forma de autosanguis, o se puede aplicar segmento metamérica, que cuando analizamos su composición, vemos que tiene elementos vegetales, minerales e inmunomoduladores. Pero quiero que vean su capacidad detoxicante. La primera línea, es decir, aquí, los componentes que están a la 1/10 a la -3, van a trabajar sobre la desintoxicación. Myosotis en pulmón, Teucron escorodonia en piel, pulmón y vejiga, Jungla regia en piel y linfáticos, Verónica diódica en piel, Scrofularia nodosa en piel. Fíjense cómo todos los componentes de la más dilución baja del linfomiosot detoxican por vía de uno de los grandes emuntorios que es la piel. Y por eso es importante en pediatría, pero también es importante en geriatría,
donde la piel puede estar perdiendo su capacidad de depuración. Pero nos encontramos también el Geranium robertianum, o la Gentiana lucia, o el Pinus silvestris, o el Equisetum iemale, cada uno con acciones locales específicas, la Fumaria officinalis, la zarzaparrilla, o ya los minerales como el natrium sulfúrico, que es el gran detoxicante del hígado, o el ferrum iodatum, que trabajará sobre intestinos, pulmón y hueso, o el calcium fosforicum, que trabajará sobre sistema nervioso, digestivo, óseo y reproductor. Pero tiene a su vez la levotiroxina, que tiene una gran acción sobre el metabolismo, y la aranea diadema sobre la constitución diatésica. Por tanto, nos queda claro cómo linfomiosot es realmente, no simplemente como existe en el imaginario de muchos de nosotros, un remedio para detoxicar el sistema linfático. No, el linfomiosot es un remedio para desintoxicación sistémica, actúa globalmente, y esto es de gran importancia porque con el paso de los tiempos y los daños en células, tejidos y órganos, los órganos pierden progresiva y lentamente su funcionalidad. Los más afectados, corazón, pulmón y riñón, y por eso trabajaremos el linfomiosot en forma de parrillas segmento metaméricas en las áreas reflejas según cuál sea el órgano que debemos tratar. Y la segmentación metamérica nos permite, como veremos más adelante, encontrar áreas específicas para aplicar entonces las inyecciones del linfomiosot. Pero a su vez, los tejidos acumulan productos de desecho y van llevando a problemas en subproductos metabólicos que no se pueden eliminar. Por ejemplo, el pigmento de la lipofucina, tan típico del envejecimiento. Aquí tenemos entonces la idea del Detox Pro, linfomiosot, GPL y RENEL. Con el linfomiosot, entonces, movemos por vía del sistema linfático las toxinas. Con GPL, estimulamos la fase 2 de desintoxicación del hígado. Y tanto GPL como linfomiosot, donde terminan evacuando por vía del riñón. Así que este Detox Pro nos garantizará, nos ayudará entonces a que ya en estas situaciones típicas de deterioro que van ocurriendo con el paso de los años, siempre mantengamos la capacidad depurativa funcionando de manera ideal. Pasemos ahora a hablar de qué ocurre con los músculos, huesos y articulaciones. Los huesos se tornan frágiles por disminución de la masa ósea, como consecuencia de la disminución de los minerales estructurales, y es mucho más en las mujeres posmenopáusicas. Por tanto, aquí no solamente tendremos que estar muy atentos en cuanto a lo que va a ser la alimentación, sino que tendremos que estar atentos en la regulación endocrina. Y es por eso que en este caso, medicamentos como Ovarium Compositum, remedio de base en los desórdenes estructurales asociados a la menopausia, aplicado intravenoso en autosanguis terapia o segmento metamérico, gracias a su composición, que tiene pues elementos como ovario, placenta, útero, salpinx, hipófisis, o elementos de tipo vegetal como la Aquilea vulgaris o el Hydrastis canadensis o la ipecacuana, o elementos como el Mercurius solubilis, que entonces, aplicados en zonas específicas como sería a nivel de T11, sitio donde quedan las ventanas terapéuticas, por ejemplo, aquí tendríamos para lo que sería el útero y a los lados para que serían los ovarios. O las zonas L1, L2, L3, donde podemos buscar las áreas reactivas, por ejemplo, para la zona posterior y aplicar allí el Ovarium Compositum. Pero también por estos cambios en músculos, huesos y articulaciones, el tronco se acorta. Los discos intervertebrales pierden líquido gradualmente y la espina se va aplastando. Y es allí donde Discus Compositum, como remedio de base para los desórdenes estructurales que ocurren en los tejidos derivados del mesodermo, como tendríamos entonces puntualmente lo osteodermal, lo musculodermal y lo nefrodermal, veríamos entonces la importancia de trabajar la acción del Discus Compositum para recuperar precisamente todo este sistema de protección de la médula. Y allí veríamos entonces el papel importante a través de elementos de tipo mineral, elementos de tipo vegetal. Y miren, por ejemplo, discos intervertebrales, cordón umbilical,
cartílago suis, médula ósea, embrión total, glándulas suprarrenales, que nos permite entonces comprender el importantísimo papel del discus como uno de los grandes recuperadores funcionales de los tejidos derivados del mesodermo, y allí actuaríamos entonces en todos estos componentes musculares, estructurales, funcionales, por ejemplo, en lo que serían los discos intervertebrales, pero también a nivel del propio hueso. Así que entonces nos queda claro que Discus compositum ayudará pues a la modificación del terreno en las enfermedades articulares, reumáticas y neurálgicas. Sabemos muy bien que la columna se encorva y se comprime, y pueden aparecer incluso los espolones, que se generan cambios en las articulaciones que las convierte en menos flexibles y más rígidas. El líquido articular y el cartílago disminuyen. Se pueden producir calcificaciones. Las estructuras articulares pueden volverse más gruesas, y entonces es allí donde CEL-T, que actuará como remedio de base para la tendencia degenerativa del osteodermal, y que lo podemos utilizar por vía intravenosa, por vía de autosanguis, por vía segmentometamérica, por vía intraarticular, por vía periarticular. Es decir, podemos aplicarlo de muchas maneras, de forma tal que elementos como el cartílago, el cordón umbilical, el embrión o la placenta, actuando desde el punto de vista de los suis, o los elementos vegetales o catalizadores, por ejemplo, como el ácido alfa-lipoico o la coenzima A, nos ayudarán indudablemente a recuperar, mejorar esa función que se va deteriorando, especialmente a nivel de las articulaciones. CEL tableta se puede combinar con el Traumel, el gran modulador inflamatorio, para precisamente el manejo de procesos inflamatorios que estén asociados a los desórdenes degenerativos. Se pueden, entonces, las dos junticas se ponen sublingual, 3 o 4 veces al día. O se puede hacer una terapia de choque cada 2 horas en caso de una reacción muy aguda. O se puede hacer simplemente una terapia de mantenimiento tomando en la mañana o en la noche. Es decir, la frecuencia de uso del CEL con el Traumel dependerá indudablemente de cómo está la situación clínica especial y particular que encontramos entonces en nuestro enfermo. Todo esto nos lleva entonces a ver que además de esto la pelvis se agranda, los hombros se vuelven más estrechos, el cuello se inclina, hay una significativa merma de la masa corporal, las fibras musculares se encogen, el tejido muscular es reemplazado lentamente, los músculos pierden tono y contractilidad, se genera un debilitamiento, una pérdida de la fuerza muscular, vienen contracturas musculares y tendencia a los espasmos y contracturas, y allí entonces el Spascuprel, medicamento multicomponente para modular los procesos espasmódicos sistemos, se podrá utilizar por vía oral, en la forma de las tabletas, o por vía inyectable, intravenosa, segmental o local, gracias a que estos componentes que miren D2, D3, D4, D6, es decir, componentes a baja dilución, lo que quiere decir que tienen entonces papel organoestructural, funcional y metabólico de gran importancia cuando se administran de manera especial. Se puede hacer una terapia de choque en caso de un dolor o de un espasmo muscular fuerte con terapia cada 15 minutos por vía oral o mantenimiento cada 2, 4, 6, 8 o 12 horas, que permiten entonces que encontremos que también la medicina sistémica de biorregulación nos ofrece pues elementos específicos para trabajar estas estructuras articulares, osteomusculares y simplemente del tejido de sostén. Pasemos ahora a hablar de corazón, vasos sanguíneos y sangre, recordando que el corazón tiene depósitos de lipofuchina, que se conoce como el típico pigmento del envejecimiento. Hay engrosamiento y rigidez de las válvulas cardíacas con la aparición de soplos. Disminuye entonces la frecuencia cardíaca y se producen alteraciones en el ritmo cardíaco. También es frecuente que haya aumento del tamaño del corazón, principalmente con la hipertrofia del ventrículo izquierdo. La pared del corazón se hace más gruesa, disminuye la cantidad de sangre que entra, el corazón se llena más lentamente, con lo cual merma el bombeo al corazón
y esto contribuye a sentir mayor cansancio. La arteria aorta se engruesa, se vuelve más rígida y menos elástica, lo cual favorece fenómenos como la hipertensión arterial o la sobrecarga cardíaca. La pared de los capilares se engruesa, se hace más lento el flujo, es menos efectivo el intercambio de nutrientes y desechos a través del endotelio. La pared de los capilares engrosándose favorece entonces el desarrollo de hipertensión arterial esencial. Disminuye la cantidad de sangre debido entonces a la merma total de agua en el organismo. Disminuye la cantidad de sangre, lo que lleva a la reducción de los glóbulos rojos, con baja hemoglobina, con bajo hematocrito, con alteración también a nivel de los glóbulos blancos, que disminuyen especialmente los linfocitos, mermando entonces la funcionalidad inmunológica. Aquí tendremos entonces el importante papel de placenta composito, que va a permitir la estimulación de las funciones metabólicas a nivel circulatorio, llevando sobre todo a la regulación funcional del lecho vascular. Se podrá aplicar tanto por la vía intravenoso como por la vía segmental, en particular cuando queremos trabajar sobre algún órgano en particular. Al analizar el placenta, nos encontramos que tiene elementos como placenta suis, embrio totalis, vena suis, arteria suis, cordón umbilical e hipófisis. Pero también elementos como, por ejemplo, todos recuerdan el secale cornutum, el cornezuelo del centeno, el tabacum, el strophanthus, plantas que tienen acciones definitivas sobre la función vascular, o el plumbum iodatum, el Varium carbonicum o el Cuprum sulfuricum, remedios que claramente han sido reconocidos por su papel frente a la esclerosis, a la arteriosclerosis, al deterioro y a los daños a nivel funcional dentro de lo que sería indudablemente el papel regulador vascular. De ahí la importancia que tendría entonces el placenta, que además en estos problemas cardíacos se debe asociar con ubiquinón compósito, que es el regulador funcional vascular, especialmente en situaciones de hipoxia, porque además va a permitir que junto con vertigogel podamos tener la regulación funcional del lecho vascular cerebral y podamos tener el estímulo vasodilatador. Vertigogel no es un remedio únicamente para pensar en situaciones del vértigo arteriosclerótico. No, Vertigogel es un gran protector microvascular. Y de hecho, los estudios en los cuales han realizado el análisis de lo que se llama la microfotografía intravital, puede ver, por ejemplo, aquí, en esta parte, la diferencia antes y 2 semanas después del Vertigogel. Miren, por ejemplo, este chunt que se había generado aquí tan fuerte, como prácticamente ha desaparecido. Y cómo, indudablemente, los 2 vasos que tenían aquí un desorden evidente, aquí han recuperado de manera efectiva. Y es que la investigación permitió demostrar cómo esto se producía en muchos sitios, en muchos lugares. Y él aclaró, evidentemente, que la acción de Vertigogel estaba mejorando de manera especial y particular algo tan importante como la microcirculación. Porque hay que recordar que la microcirculación a nivel del microambiente, la microcirculación a nivel de la matriz extracelular, estaría llevando entonces, por deterioro, a que las células se encuentren en estado de hipoxia. Y el estado de hipoxia, junto con la acidosis y la simpaticotonía, estarían conduciendo indudablemente a los procesos de degeneración y de daño funcional. De ahí la importancia entonces del Vertigogel utilizado junto con el placenta y junto con el ubiquinol. ¿Qué pasa a nivel de lo que sería el aparato genitourinario? Aquí encontraríamos entonces que se reducen las unidades de filtración del riñón, merma realmente el tejido renal, con lo cual hay menor filtración del material de desecho. Y es muy importante que tengamos en cuenta que entonces la creatinina va elevándose de forma, llamémoslo, normal en el proceso del envejecimiento. Y por eso creatinina de 1, 0, 2, cosas así,
bordecito por encima de 1, podrían ser normales como parte del proceso del envejecimiento, pero es allí donde la medicina de biorregulación nos podría ofrecer elementos importantes para mejorar ese deterioro que está ocurriendo a nivel del riñón. La merma del tejido renal lleva a una respuesta lenta a la regulación de los líquidos y los electrolitos, lo cual es más fácil de que se produzca entonces deshidratación y habrá menos sed. Aquí, por favor, piensen en Solidago Compositum, el gran remedio para la regulación funcional en los mecanismos de filtración renal. Cuando veamos entonces que tenemos pacientes con creatininas elevadas, con una depuración inadecuada, con un boom que se está afectando, es el momento para empezar a utilizar el producto más importante que será este Solidago. Y podremos empezar 3 veces a la semana. Incluso lo hemos utilizado hasta 2 veces al día en pacientes diabéticos con daños renales importantes. Y tenemos casos en los cuales nos ha sorprendido indudablemente cómo se van recuperando y cómo esta creatinina, después de semanas o incluso a veces de meses de uso, se puede ayudar a regular gracias al Solidago Compositum, que lo podremos inyectar intravenoso. Pero por favor, tengan en cuenta estas zonas. T12L1, que arrancaría de la zona inguinal dirigiéndose hacia la cresta ilíaca. En esta zona es donde vamos a poder inyectar a nivel del celular subcutáneo el Solidago y estaríamos actuando en las ventanas metaméricas típicas del riñón. Pero aquí también tenemos el problema del tejido elástico de la vejiga, que es reemplazado por tejido fibroso, con un vaciado insuficiente, con distensión, con prolapso. Y es por eso que típicamente encontramos tantos problemas vesicales, tanto en los hombres que tienen un vaciamiento incompleto por encima del 10%, que les está dejando entonces ya un residuo que indudablemente se puede convertir en un problema. Y es allí donde pensamos en un remedio tan importante como Mucosa Compositum, el gran regulador funcional de la red de las mucosas urogenitales, que trabajará no solo a nivel de vejiga, a nivel de uréter, a nivel de uretra, a nivel de vagina, es decir, a nivel de todas las mucosas del terreno urogenital. Tenemos aquí en cuenta entonces la importancia de inyectarlo en esta zona sobre el pubis, que sería exactamente la zona para trabajar el terreno de la vejiga. En los hombres, frecuentemente hay un aumento del tamaño de la próstata que puede ser de características benignas. Y en las mujeres se puede producir una distensión útero-vaginal que hace que haya más frecuentemente las vaginitis y más frecuentemente las infecciones urinarias. Entonces, no se olviden la zona segmento metamérica, la parte baja del dermatoma T11, allí en el centro será útero o próstata. Y en los lados será las trompas de falopio, los ovarios o los conductos deferens. Entonces, esta es la zona donde podremos inyectar los medicamentos que están claramente en relación con estos desórdenes que están apareciendo, que se están presentando en el terreno urogenital. Pasemos a hablar del aparato respiratorio, uno de los más importantes que se ven afectados con el proceso del envejecimiento, ya que disminuyen el número de alvéolos pulmonares, disminuye la cantidad de vasos sanguíneos que llegan al pulmón. El músculo diafragma se va debilitando, lo que produce una menor expansión y contracción del pulmón. Hay cambios óseos que ocurren a nivel de la caja torácica, con menor capacidad de expansión, lo cual lleva indudablemente a que varíe el patrón de respiración. Se va haciendo una respiración más superficial, lo cual entonces afecta el problema de que el paciente con el paso de los años se va moviendo hacia una situación típicamente hipóxica. Con lo cual entendemos entonces que la respiración tiende aquí a cambiar, tiende a compensarse la pérdida de la capacidad respiratoria y necesitamos trabajar esto, puesto que la merma en la capacidad del aparato respiratorio hace que se aumente el área retenido en los pulmones. Y allí tenemos que pensar en varios medicamentos, sobre todo si está acompañado de tos. El tartepedrel, cuando hay tos,
con flema abundante, ya que permite la optimización, sobre todo la optimización en las fases de excreción. Y hay que recordar que el moco y la flema es el mecanismo típico que emplea el sistema para poder depurar y para poder limpiar. Por otra parte, tendríamos al grip gel. Aquí es tos con flema abundante que permite también la optimización, pero sobre todo mejorará la capacidad funcional de la respuesta inmune frente a procesos virales. Que también aquí podemos adicionar el Spascuprel para el manejo sintomático de los espasmos bronquiales y que cualquiera de estos medicamentos se puede combinar con Engistol para el estímulo a la respuesta inmunológica frente a patologías virales que típicamente se pueden observar tanto en pediatría como en geriatría y que por lo tanto si hay una desviación a la derecha con una tendencia a la linfocitosis, entonces pensamos inmediatamente en el Engistol. Esto asociado siempre a mucosa compositum. Es el gran regulador funcional del BALT, es decir, de la red de las mucosas del sistema respiratorio, pulmón, bronquios y tráquea, siendo pues el remedio de base para el soporte orgánico del aparato respiratorio que se puede combinar también con Echinacea compositum, si tenemos ya situaciones infecciosas, puesto que la Echinacea compositum estimula los mecanismos de la fagocitosis frente a procesos infecciosos de naturaleza bacteriana. Aquí tendremos más desviación a la izquierda y se puede poner intravenoso, en autosanguis terapia o en segmento metamérico. Y si ya en este viejo hay un deterioro energético, el coenzime compositum y el ubiquinol compositum, sobre todo en los estados crónicos de hipoxia. Y aquí tengamos en cuenta entonces la zona T2, al lado y lado del esternón, donde vamos a encontrar las ventanas de pulmón, y la zona T3, T4, T5 bilateralmente, que sería la zona en piel o a nivel de las vértebras T3, T4 y T5, que actuarían entonces para los procesos regulativos para el pulmón. Y por lo tanto podemos aplicar intravenoso, segmento metamérico y de esa manera obtener entonces resultados más específicos porque estamos trabajando en las ventanas biológicas especiales y particulares de cada órgano. Pasemos ahora a hablar del aparato digestivo, otro también de los importantes aquí en geriatría. Hay atrofia y fibrosis de las glándulas digestivas, donde especialmente merma la secreción y la capacidad detoxicante del hígado. Y hay que recordar ese importantísimo papel que juega el hígado como el órgano clave de la desintoxicación a través de la fase 1, pero especialmente a través de la fase 2 de detoxicación. Y esta fase 2 de detoxicación la puedo lograr mejorar utilizando el EPL, la tableta de GPL para el estímulo detoxicante del hígado, especialmente en todas las hepatopatías de naturaleza secundaria. El EPL hace un estímulo desintoxicante, pero también un efecto protector del hepatocito, puesto que hay que recordar que contiene Cardus marianus a la D3, es decir, casi una tintura madre de Cardus marianus, el más importante, la planta más poderosa para sobre todo proteger a nivel centrolobulillar del hepatocito, que es el lugar donde se producen los daños. Podemos hacer una terapia de choque cada 15, cada 30, cada 2 horas, o una terapia de mantenimiento cada 8 o cada 12 horas. Y lo asociamos aquí al Hepar compositum, que permite la regulación funcional del hígado, haciendo en este caso ya es una detoxificación profunda, pero además dando soporte estructural, funcional y metabólico. Hay que recordar que lo podemos aplicar este Hepar compositum intravenoso o segmento metamérico en la zona anterior de T8 o en posterior de T5 a T11. Entonces podemos ir aquí al centro en T8 y hacer un abanico. O podemos buscar entre T5 a T11 del lado derecho,
hacer el rollo de Kibler para ver dónde hay zonas dermálgicas, dónde hay cambios de color, dónde hay contracturas, dónde hay cambios que impliquen que hígado se está expresando de esta manera. Por lo tanto, buscamos la reacción a nivel de T8 para ver si cuando exploramos en el paciente hay dolor, y en caso de que haya dolor, allí haremos entonces la aplicación de nuestro medicamento. La digestión se va volviendo más lenta. Hay alteraciones de la movilidad intestinal y muy particularmente variación en la absorción de los nutrientes. Hay merma progresiva del gusto por alteración de las papilas gustativas, lo cual busca o hace que se tiendan a buscar sabores extremos. Pero por otro lado, típicamente podemos encontrar una disminución del apetito. Piensen aquí también en el Spascuprel, terapia de choque o terapia de mantenimiento cuando hay una disminución de la hipersensibilidad intestinal para el manejo del dolor o para la mejoría del tránsito intestinal. Pero aquí en sistema digestivo no puede hacernos falta la Nux vomica o Macor en gotas orales para la detoxicación y la modulación funcional digestiva, siendo este grupo de los que se llaman los OMACOR, medicamentos que nos muestran componentes a varias potencias, que estando entonces, por ejemplo, la Nux vómica de 2, de 10, de 15, de 30, de 200 o de 1000, nos lleva entonces a que puedan ejercer efectos multimodo a varios niveles cada uno de los componentes. Esto de los acordes de potencia, una de las grandes genialidades de Reykjavik, permite entonces hacer de estos medicamentos ideales, medicamentos excelsos para lo que sería drenaje y desintoxicación. También aquí jugará papel importante la mucosa compósito, intravenoso o segmento metamédico, por ejemplo, en relación con la estructura que se desea biorregular. Si quiero trabajar, por ejemplo, el estómago, entonces me voy a la zona central de T9, o me voy a la espalda T5, T6, T7, T8, T9. Busco reactividad en el celular subcutáneo, busco zonas dermálgicas o busco molestias a nivel de las vértebras específicas. Si quiero trabajar el sistema del intestino delgado, tengo entonces toda esta zona, duodeno, yeyuno y león, y tendremos estas ventanas biológicas claramente reactivas. Si en cambio necesito trabajar el intestino grueso, tendré entonces la posibilidad de trabajar el colon ascendente o el transverso en esta zona, o trabajar T10, T11 y T12, toda esta fajeta que será clásicamente la zona para trabajar el colon. Y podemos ver allí entonces cómo uno puede ir explorando, buscando en dónde se presenta una respuesta de molestia o de dolor, y allí donde se presente se hace la inyección. O utilizamos, por ejemplo, la cámara infrarroja, que nos permite determinar cómo la flexura esplénica del colon de este paciente mostraba típicamente un estado de hiperrespuesta. Había demasiado calor, lo que habla de inflamación. Y entonces allí sería el lugar ideal para hacer la aplicación de los medicamentos. Y allí, ubicado una vez ese lugar, entonces procedemos a hacer la aplicación del medicamento que sea necesario. Y entonces fíjense cómo entramos a la zona del colon y vamos entonces realizando de esta manera lo que sería el abanico e inyectando los medicamentos que hayamos escogido según la necesidad que tenga nuestro paciente. Hablemos ahora del sistema nervioso. Aquí sabemos que hay una merma en el número de las neuronas. Se pierden las conexiones dendríticas y algunas dendritas ya empiezan a desmielinizarse. Hay una clara merma del número de neuronas que lleva a menor transmisión de la información o a la descoordinación neuromuscular con la aparición de temblor. Podemos encontrar la aparición de materiales de desecho y lipofuscina. Se acumulan en el tejido nervioso y en el cerebro, formando las típicas placas neurodegenerativas. Se puede ver afectada la función cerebral, con ligera disminución de la memoria, de los reflejos de percepción, todo lo cual afecta de manera especial los órganos de los sentidos, con trastornos tanto de tipo visual como de tipo auditivo. Y aquí entonces aparece cerebrum compositum,
el gran medicamento biorregulador multimodo multiobjetivo para el soporte estructural, funcional y metabólico del sistema nervioso central, que tendrá, como podemos ver aquí, cerebrum suis, botrons lanceolatus, medorrinum, embryo suis, hepar suis, placenta suis, pero también elementos claves como el selenio, que sabemos su papel importantísimo en los procesos degenerativos del cerebro, o el luesino, que será muy típico ya de los daños de progresión de degeneración. Y este cerebrum compositum se puede asociar a coenzime compositum y ubiquinón compositum, que ayudará a la regulación funcional mitocondrial, que también, junto con otro gran omacor, el neuralgo reuningel, permitirá la regulación funcional en reumatismos y neuralgias de diferente origen y localización, que sobre todo estén afectando principalmente las estructuras del sistema nervioso periférico. Un gran remedio aquí, Nervogel, para los estados de ansiedad, de sobreexcitación nerviosa, de depresión exógena, de trastornos psicosomáticos, fenómenos típicos y característicos que estamos observando hoy en día en nuestro entorno como consecuencia de todas las situaciones difíciles que los humanos estamos viviendo. Y aquí este Nervogel, un remedio simple con productos como ácido fosfórico, ignatia, sepia, Kalium bromatum y Zincum valerianicum, observen a una potencia baja, a la D4. Pero el sorinum, para esa tendencia miasmática, a la D12. Y por tanto, vemos que aquí hay otro remedio de importancia, el Neurexan, que más adelante veremos que es un gran regulador funcional del ciclo circadiano que nos regula además la calidad del sueño. Pero pasemos a hablar del sistema inmunológico. Con el paso del envejecimiento, nos encontramos que el timo se atrofia después de la adolescencia y hacia los 40 años tiene un 15% de su tamaño máximo, que es lo que explica por qué entonces hay que estar tan atentos a esa pérdida, a esa caída lenta pero progresiva que puede ocurrir en la respuesta inmune en nuestros pacientes. Merma la producción de linfocitos T, aumenta la producción de anticuerpos. El sistema inmune puede volverse menos tolerante, por lo tanto más proinflamatorio. Confunde el tejido normal con el tejido extraño y esto lleva a un mayor riesgo de las enfermedades autoinmunes. Entonces entenderíamos que una de las características más típicas, más importantes de precisamente el envejecimiento es el estado inflamatorio de tipo crónico. Aquí entonces habrá una menor capacidad para hacer frente a las partículas extrañas, para detectar las células malignas y por lo tanto habrá un mayor riesgo de infecciones o de cáncer. En este caso tenemos que hablar de dos grandes remedios. El engistol, para el estímulo a la respuesta frente a virus, especialmente por mejorar la producción endógena del interferón. Tenemos en cuenta que el engistol hace la regulación de los linfocitos cuando hay desviación a la derecha. Y es un remedio extremadamente simple, dos componentes, un acorde de vincetoxicum y un acorde de sulfur, que convierte a este remedio tan simple en un gran regulador frente a los problemas de polarización de tipo TH2, es decir, situaciones inflamatorias de naturaleza crónica. Y por eso veremos entonces la importancia de este producto en el tratamiento de los enfermos. En el otro lado tenemos la equinacia compositum, para la regulación neutrofílica con desviación a la izquierda. Aquí tenemos elementos importantísimos en una potencia como la D3 a la equinacia y al aconitum, dos productos importantísimos en procesos inflamatorios y en procesos infecciosos. Miren cómo tenemos, por ejemplo, a la D18 el estreptococo y el estafilococo. A la D10 el veneno de la serpiente laquesis, que esté asociada, por ejemplo, a problemas de coagulación intravascular diseminada. O sea que equinacia es el gran remedio de la sepsis,
Es el gran remedio de estos pacientes precisamente que están desarrollando fenómenos sépticos y donde entonces la prevención y la modulación que podemos hacer con equinacia, que se puede utilizar intravenoso en autosanguis, segmento metamérico, acompañada de cualquier otro de los remedios que hemos anotado, nos favorecerá entonces los procesos de recuperación en nuestros pacientes. ¿Y qué decir del sistema endocrino? Aquí nos damos cuenta que el eje hipófisis-hipotálamo no muestra variaciones importantes, pero sí se reduce la respuesta de las glándulas endocrinas a los estímulos. Se genera modificación en el patrón hormonal. Unas hormonas disminuyen, otras hormonas aumentan. Otras permanecen invariables. ¿Quiénes disminuyen? Melatonina, aldosterona, renina, estrógenos, calcitonina, prolactina, dihidroepiandrosterona y hormona del crecimiento. Hay una menor tendencia a la variación o discreta ligera a la baja en las hormonas tiroideas, la insulina, la testosterona, la epinefrina o las hormonas paratiroideas. Ahora, hay una tendencia al aumento de hormona foliculoestimulante, hormona luteinizante, la norepinefrina y el cortisol. Aquí nos encontramos un gran fármaco multimodo, el Orneel. Estímulo endocrino suave, en especialmente a quién, al director de la orquesta. Estímulo endocrino modulador sobre la función de la hipófisis. Esto entonces permitirá su acción hormonal sobre gónadas, tiroides y suprarrenales. Este Orneel es entonces una mezcla entre elementos vegetales, minerales y moduladores celulares. Aquí permite que se pueda asociar a un siguiente paso, el Ovarium compositum, para la regulación funcional endocrina del microambiente y de la red inmune en patologías del sistema reproductor femenino que muy frecuentemente pueden venir acompañadas de desórdenes o de alteraciones de la respuesta inmunológica. Así entonces que este Ovarium compositum, que muy posiblemente se vea todavía mejor activado si lo acompañamos de coenzime y ubichinol, nos permite entonces la regulación funcional mitocondrial, que permite entonces que podamos, fíjense, si vamos sabiendo jugar a la combinación de los medicamentos, ir logrando en un paciente determinado, porque aquí no hay protocolos, aquí se arma el protocolo según la necesidad puntual, específica y característica de cada enfermo. Ahora, con respecto a lo que sería el metabolismo, sabemos que disminuye el metabolismo basal. Esto favorece el incremento del peso y se va haciendo mucho más difícil perderlo. Hay una disminución de la tolerancia a la glucosa, lo cual nos lleva a un aumento de la glicemia. De la misma manera, disminución a la tolerancia a la lactosa, con una disminución de la actividad enzimática de la lactasa. El desorden metabólico lleva típicamente en los viejos a una tendencia a la hipoavitaminosis D. Y ya estamos encontrando cómo muchísima gente anda con niveles extremadamente bajos de vitamina D, que sabemos que más que una vitamina, prácticamente es una prohormona, es decir, es una sustancia clave, fundamental para prácticamente todos los sistemas de redes. También vemos un aumento del colesterol, que se hace más evidente en las mujeres a partir de la menopausia por la merma estrogénica, que llevará a que el hígado genere entonces un desorden que hace que podamos en estos casos mezclar Ovarium compositum con Hepar compositum y serán elementos claves, fundamentales para ayudar a regular estos desórdenes dismetabólicos tan típicos que se presentan en la perimenopausia o en la entrada de la menopausia. Otro de los fenómenos que dijimos se alteraba clásicamente es el sueño. Cambian los patrones del sueño. Puede permanecer igual o mostrar una tendencia a la baja. Y por lo contrario, hay una clara dificultad para conciliar el sueño. Hay mucho menos tiempo de sueño
en fase profunda, que es la reparadora, y frecuentemente se despierta la persona durante la noche. Y hoy día hay estudios de los últimos 10, 15 años que están demostrando la importancia en los procesos neurodegenerativos de que haya buena calidad y que por tanto necesitamos recuperar el sueño de nuestros pacientes para evitar la tendencia a los procesos como el Parkinson, el Alzheimer, el déficit cognitivo o los problemas de demencia senil. Así que, entendiendo esto, estos cambios en los patrones del sueño llevan a una transición entre dormir y despertar mucho más abrupta y además con una clara sensación de sueño ligero. Los trastornos del sueño más comunes aparecerán sobre todo en la época clínica del estudio geriátrico. Aquí hay factores demográficos, psicosociales, biológicos o conductuales que son los que contribuyen al insomnio de la vejez y que por tanto llevan a la necesidad de que analicemos de manera puntual, específica, característica, qué pueden ser, porque son muchos los factores que pueden estar influyendo a que nuestro paciente anciano no esté haciendo un sueño reparador. Por otro lado, la intervención no farmacológica debería ser nuestro intento. Terapias de primera línea para adultos con insomnio crónico. Y aparece aquí Neurexam, vía oral para terapia de choque y para terapia de mantenimiento, ya que lo que busca es una regulación funcional central. Es un remedio muy simple: Passiflora incarnata, avena sativa, Zincum valerianicum en la potencia homeopática de 4, combinando con Coffea arábica en la potencia homeopática de 12. Y aquí ya, a la D12, la Coffea arábica tiende típicamente a producir el efecto clásico de ley de Arni-Schulz, o sea, el efecto inverso. O sea, que la Coffea, el café, que es un estimulante, se convierte ahora en su efecto inverso y por lo tanto ayuda a regular los procesos de excitación que típicamente pueden venir acompañados o ser causantes de que el paciente no logre conciliar satisfactoriamente el sueño. Y allí también pensar en cerebro compositum como regulador funcional central. ¿Qué nos queda entonces claro? ¿Qué hemos visto con todo lo que hasta aquí hemos analizado y sobre todo con el papel de los componentes multimodo y multiobjetivo de la terapia bioreguladora? Pues que claramente hay algunas conclusiones. No todas las personas van a presentar estos cambios como los hemos descrito. Varía mucho de acuerdo al estilo de vida, de acuerdo a la forma como se ha vivido. Por tanto, podemos decir que tenemos viejos sanos porque han vivido sanamente, porque su epigenética ha sido positiva y no negativa, porque han cuidado la alimentación, porque han hecho ejercicio, porque han cuidado el estrés y porque han cuidado el medio ambiente. Por otra parte, las manifestaciones se hacen más fuertes, sobre todo en los países industrializados, y es indudablemente lo que nos obliga a que tengamos que evaluar de manera especial la importancia del papel que el medio ambiente, que los factores medioambientales, que la alimentación, que los factores que llamamos biopsicosociales hayan influido sobre esta persona. Y por eso entonces tenemos en cuenta a la medicina integrativa, que se muestra como el enfoque terapéutico ideal para prevenir el deterioro, que tiene en cuenta los aspectos de la medicina alternativa, de la medicina convencional, de la medicina biológica, de las terapias emocionales, de las prácticas espirituales y de la psicología. Que esta combinación nos lleva entonces a toda una acción que nos va a permitir, que nos va a garantizar un envejecimiento saludable. Y es que no tenemos que esperar a que la persona ya esté en la cuarta edad para empezar a actuar. Entre más temprano, entre los 50 y los 60 años, es el momento en que nosotros podemos de verdad empezar a pensar en el papel especial, fundamental y preponderante que podrá tener para nosotros la medicina sistémica de bioregulación. Porque de esa manera, entonces, tendremos de esta forma una acción clara de prevención y de tratamiento, de entender entonces de la importancia que tenemos
que considerar aquí de ante todo la prevención para llegar a ser viejos saludables. Pero que si ya estamos frente al daño, al deterioro, a la acción nefasta del proceso de un envejecimiento con deterioro, también entonces nuestra acción bioreguladora nos ayudará y nos facilitará de manera especial y particular la recuperación de nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Ha sido un verdadero gusto, un verdadero placer estar con ustedes en el día de hoy. Doctor, muchas gracias. Excelente conferencia y nos desarrolló el tema de geriatría prácticamente con todos los sistemas. Como usted bien decía, en la tercera edad, en el envejecimiento, ya se utilizan todos los medicamentos. Se tiene que dar cobertura al paciente en todas las áreas. Y qué interesante. Muy buena conferencia, doctor. Muchas gracias. Usted, como siempre, desde que lo conozco, nos ha enseñado muchísimo. Y seguramente todos los médicos que están escuchando, pues están de acuerdo. Ya son muchos años, doctor, de escuchar sus conferencias. Y muchas gracias por seguir compartiendo todo ese conocimiento. Como le mencionaba al inicio, usted sabe que en Guatemala y El Salvador usted es muy apreciado y muchas gracias por seguir aportando a la medicina. Y como usted también bien decía, en el envejecimiento, pues es importante considerar que prácticamente la mayoría de especialidades ven pacientes con procesos de envejecimiento. Entonces es importante que todos sus colegas pues tengan los recursos. Y usted nos acaba de dar pues un portafolio de recursos muy valioso para que los médicos de ambos países puedan apoyar a sus pacientes. Muchas gracias. Creo que ya hay algunas preguntas. Pueden escribir sus preguntas a través del chat de preguntas y respuestas. Con gusto se las vamos a trasladar al doctor Ovierne. Y pues seguramente muchos médicos quisieran extender también su agradecimiento. Yo veo ya varios mensajes acá donde le agradecen, doctor, por su participación y por seguirnos aportando. Ahí vamos a seguir trabajando en beneficio de la medicina de bioregulación, y creo que tenemos muchos recursos para seguir aportando. Rosa, ¿ya tenemos alguna pregunta? Sí, ya tenemos una pregunta. Doctor Rovirne, buenas noches a todos los doctores participantes. Vamos a iniciar las preguntas. La primera pregunta, doctor, nos pregunta la doctora Guillén, que si se puede utilizar Traumel y CLT en tabletas para niños con dolor articular. Bueno, realmente en niños con dolor articular podría ser que se utilizara, pero indudablemente el Traumel sí es efectivo porque hay que tener en cuenta que modularía la parte aguda. CL, de todas maneras, aunque siempre tenemos la idea que es como un remedio de viejos o algo, el hecho de que tenga el cartílago suis, el que tenga el funiculus umbilicalis, pues nos va a ayudar a hacer reparación, porque muchas veces después de estos procesos inflamatorios agudos se pueden producir daños y lesiones, y de hecho tenemos niños con claros cambios y claros efectos producidos por fenómenos sobre todo de naturaleza inmunológica cuando tienen artritis infantil o cosas de estas. Por lo tanto, la combinación de CEL y Traumel no habría ningún inconveniente, no hay ninguna razón para que no la podamos utilizar en un paciente niño si está teniendo una enfermedad que está implicando el deterioro estructural de sus articulaciones. Perfecto, doctor, muchas gracias. Tenemos una segunda pregunta del doctor Omar López. Bueno, en este caso, pues el doctor nos dice en el tema de nuestros pacientes geriatras, pues ellos tienen alterados todos sus sistemas definitivamente, ¿verdad? Él nos indica, pues no se da un protocolo como general, ¿verdad? Que es lo que algunos tienen la duda. Y que prácticamente se utilizarían todos los medicamentos, ¿verdad? Pero pues por como tratamos con los medicamentos, pues debemos de tratar por sistemas. Bueno, evidentemente que la pregunta es interesante y sí podríamos decir que habría una acción que podríamos pensar que le va bien para empezar a los viejitos. Por ejemplo, podemos combinar una ampolla del ubichinol y una ampolla del coenzima. Irnos paravertebralmente haciendo presión sobre apófisis espinosas y apófisis transversas.
y con un lapicito vamos marcando. Donde se presente entonces una molestia de sensación dolorosa, allí marcamos y allí vamos a ir inyectando desde básicamente T2 hasta L5. Vamos a ir buscando puntos reactivos y aplicando la mezcla del coenzime y la mezcla del ubiquinol. Eso básicamente actuaría como un plus, como un estímulo funcional a todos los órganos que estuviesen disregulados, y esos órganos que estuviesen disregulados serían los que me producirían allí paravertebralmente los signos o las manifestaciones de dolor a la manipulación. Eso sería interesante, pues, de que lo viéramos así o que lo tuviéramos de esa cuenta. La otra posibilidad es el cerebro, y entonces nosotros podemos aplicarle, por ejemplo, pulsamos buscando aquí el punto especialmente para el nervio vago, a ver cuál está doloroso, y allí podemos aplicar media ampolla de Cerebrum Compositum, y la otra media ampolla nos vamos al punto 20 de vaso gobernador, que es el punto, si partimos aquí las dos orejas y unimos nuestros dedos, este punto central es un gran punto de regulación del sistema nervioso de la acupuntura, y ahí podemos poner la otra ampolla de cerebro. Entonces, eso puede ser una cosa que uno hace, activar el vago. Y acuérdense que el tono vagal es de las cosas que se van perdiendo como consecuencia del deterioro y del envejecimiento. Entonces, activar el vago izquierdo, derecho, según el punto que esté doloroso. Si los dos están dolorosos, trabajamos solamente el que esté más doloroso y el 20 de vaso gobernador. Y en la espalda buscar dónde hubo puntos de sensibilidad para aplicar la mezcla de coenzima y ubiquinol. Ese podría ser una terapia general que a cualquier viejo le va a caer muy bien. Excelente, muchas gracias, doctor. Le mandan muchos agradecimientos y muchos saludos. Muchos saludos. Tenemos una siguiente pregunta. Nos pregunta la doctora Reyes, ¿cuánto tiempo se puede utilizar como mantenimiento CLT? Y menciona que en el inserto del medicamento dice que no debe utilizarse por tiempo prolongado. Bueno, al igual que en la homeopatía, en la terapia de biorregulación existe el concepto patogenésico, ¿no es cierto? Es decir, si yo estoy dando un medicamento continuo, termino produciendo o estimulando la acción por la cual puedo yo estar trabajando. Por lo tanto, es muy importante que nosotros, digamos, ¿cuál es el pensamiento que yo tengo? Situaciones ligeras, 4 semanas, moderadas, 8 semanas, importantes, 12 semanas. Y después de 12 semanas, obligatoriamente, hay que dar descanso. Entonces, 4, 8 o 12, leve, moderada, severa. 4, 8, 12 semanas de tratamiento. Después de las 12 semanas, es decir, un medicamento que a las 12 semanas no te ha producido ningún efecto, ese medicamento no es el medicamento que el paciente necesita. Estamos equivocados. Entonces hay que ser muy claros en eso. Ahora, un medicamento que vamos dando y empieza a presentar mejoría, hay que recordar que la mejoría en la terapia de biorregulación no es una mejoría súbita, no es como cuando tú te tomas un AINES que te quita el dolor inmediato a los 30 minutos, pero 6 horas después el dolor vuelve. Aquí no, aquí el dolor empieza lentamente a mejorar, la respuesta terapéutica empieza lentamente a mejorar, pero se va incrementando, va haciendo lo que se llama en música un crescendo, vamos haciendo un increscendo que va llevando cada vez a una respuesta mejor, y finalmente cuando ya los síntomas se controlan, el medicamento debe darse descanso obligatoriamente y solo se retoma en caso de que hubiese nuevamente necesidad de emplearlo. Muchas gracias, doctor. Rosa. Bueno, tenemos muchas preguntas. Vamos a tratar de leer la mayoría. Doctor, nos preguntan sobre el tratamiento para Alzheimer. ¿Cómo podríamos tratar a los pacientes? Bueno, de hecho, acabo de lanzar un curso en España. Ojalá lo pudiéramos hacer con Centroamérica, sería muy dicho. Un curso en España sobre neurodegeneración. Y lo primero que tengo que decirles a ustedes, muy claro, porque además la bibliografía está, la publicación está, todo está claro, es que cuando usted hoy le dicen que, que le hacen el diagnóstico de Alzheimer, ese Alzheimer empezó hace 20 años o 10 años atrás. Por lo tanto, hoy día se está hablando Alzheimer, the Science of Prevention. Se está hablando de la ciencia de la prevención del Alzheimer. Las enfermedades neurodegenerativas hay que prevenirlas. Y eso es lo más importante de entender. Pero bueno, que nos llegue el paciente de Alzheimer, indudablemente. Pero nosotros tenemos que entender que son
disfunciones en la situación inflamatoria del paciente que tienen que ver, sobre todo, hay distintos tipos de Alzheimer. Por ejemplo, podemos hablar de un Alzheimer glucotóxico, y son los pacientes que tienen resistencia a la insulina y resistencia a la leptina y que tienen diabetes, por ejemplo. Podemos hablar de Alzheimer atrófico, que serían los pacientes que no tienen una buena capacidad de circulación o un estado nutricional deficitario que no permitió que llegaran lo suficiente. Podemos tener los Alzheimer postraumáticos. Es decir, hay que empezar a entender que Alzheimer es simplemente un nombre de un síndrome clínico, pero que puede tener distintas causas. Entonces es muy importante tener en cuenta la alimentación, tener en cuenta la modulación de la inflamación, que es la base de todos los procesos de naturaleza neurodegenerativo. Tener en cuenta que hay que controlar la resistencia a la insulina, porque allí los cuerpos de glicación avanzada, lo que se llaman los AGE, los Advanced Glycation End Products, son los que están generando todo ese daño. Es decir, es importante entender que en el paciente que empieza a tener neurodegeneración, todo el tiempo hay que estar estimulando procesos de detoxificación. Los cambios de la dieta hay que llevarlas a una dieta con más tendencia cetogénica. Hay que eliminar completamente los carbohidratos. Hay que instaurar la práctica del deporte. Hay que mejorar el sueño. La neurodegeneración es multifactorial y por lo tanto es multiterapéutica. Y ojalá, pues sería una idea muy linda que pudiéramos pensar a final de año algo, hablar del tema y hacer el curso. Es un curso largo porque la patología es muy compleja. No solamente Alzheimer, Parkinson, demencia senil, déficit cognitivo, enfermedades, por ejemplo, como la esclerosis múltiple. Todo eso que se agrupa dentro de eso que se llama neurodegeneración, tiene múltiples causas y por lo tanto un tratamiento de muchísimos brazos. Y es lo que hay que comprender. Excelente, qué interesante. Muchas gracias, doctor. Siguen conectados la mayoría. Muchas gracias. Hay muchísimas preguntas muy interesantes. Tanto en El Salvador como en Guatemala tenemos viales de megadosis de vitamina C, 12.5 gramos. Pregunta la doctora Arlette Remis, uso de vitamina C en antienvejecimiento y cuál es el protocolo. Bueno, básicamente hay que recordar que la vitamina C es de esas sustancias que podemos llamar pleiotrópica, es decir, que hace muchas cosas. Por eso a veces cuando la gente no comprende el concepto de pleiotropismo, que es un concepto biológico, el pleiotropismo hormonal, el pleiotropismo de las citoquinas, etcétera, es decir, que una molécula puede hacer varias acciones, es lo que a veces los confunde porque se dice vitamina C para esto, para esto, para esto, para esto, y es porque es pleiotrófica. Pero tal vez lo más importante es la hidroxilación de prolina y lisina, que permite entonces el mantenimiento de la estructura colagénica de la matriz extracelular y que por lo tanto va a ser clave precisamente para evitar todos estos procesos de deterioro que hemos hablado hoy. Podríamos en estos viejos perfectamente, mientras no tengan falla renal, atención, mientras no tengan falla renal, un viejo que tenga un riñón funcionando aceptablemente, puede perfectamente recibir los 12.5 gramos de vitamina C, que se puede empezar una vez a la semana, luego cada 10 días, luego cada 15 días, luego una vez al mes, y a veces tratamientos que pueden durar hasta 6 meses. ¿Por qué? Porque tiene efectos sobre todo lo que son los neurotransmisores, tiene efectos sobre el cerebro, tiene efectos sobre la reparación, tiene efectos sobre la osteogénesis, tiene efectos sobre la neuritogénesis. Es decir, vitamina C es una de estas cosas que de hecho, no sé si puedo hablar, pero estamos precisamente hablando para iniciar en Guatemala y en El Salvador el diplomado de vitamina C farmacológicamente hablando, no vitamina C nutricional, porque hay que entender que una cosa es la vitamina C nutricional, que es una molécula que cumple funciones vitamina C a altas dosis, que se comporta como un estimulador prooxidativo, igual que lo hace el ozono, etcétera, mejorando lo que se llama las REE, o sea, la capacidad endógena antioxidante. O sea, la vitamina C a estas altas dosis es inductor de todos los mecanismos enzimáticos antioxidativos. Y eso es lo que lleva a explicar por qué, por ejemplo, induce el factor eritroide tipo 2, que es el gran reparador del daño celular. O sea, el glutatión, cantidades de cosas que vamos a ver mejora con vitamina C. Entonces ese es otro curso que se los tenemos prometidos y que ya casi que tenemos hablado el tema para empezarlo en unos meses con ustedes. Así Muchas es. gracias, doctor. Muchas gracias. Rosa.
Muchas gracias, doctor. Ahí ya se está preparando algo muy bonito para todos los médicos, que va a ser una excelente oportunidad para conocer un poquito más la vitamina C. Doctor, continuando con las preguntas de Clínica Montoya desde El Salvador, nos consultan, en el caso de las hormonas, se depletan. ¿Cuánto tiempo debe durar el tratamiento de intervención y de mantenimiento? Bueno, hay que tener en cuenta varias cosas. Uno, los medicamentos bioreguladores solos, en este caso, no van a ser suficientes. Hay que pensar en tratamiento ortomolecular nutricional. Y todos sabemos muy bien que existen sustancias que son promotoras o sustancias que son básicas para mejorar la capacidad endógena de producir cierto tipo de hormonas. También podría darse el caso de que ante unos déficits muy marcados que estén generando unas situaciones tróficas muy severas, podemos pensar también en tratamiento con hormonas bioidénticas, aunque ese es un tema bien delicado del cual hay que tener mucho cuidado porque hay que saberlo hacer muy bien y si no lo sabemos hacer muy bien, mejor no hacerlo. Por lo tanto, depende de eso, pero hay que saber que hay muchos aspectos nutricionales. Por ejemplo, cuando tú tienes el clásico paciente que muestra hipotiroidismo, es decir, tiene una TSH elevada, pero tiene un T3 y un T4 normal. Posiblemente ese paciente no tiene realmente un problema de tiroides. Ese paciente tiene muy seguramente una T3 reversa que lo está llevando a un hipotiroidismo funcional que puede ser debido, por ejemplo, a falta de elementos como el selenio, a falta de elementos como el zinc, a falta de elementos como el complejo B, a falta de aminoácidos como la L-tirosina, etcétera, y que por lo tanto con cambios en la dieta, etcétera, puede mejorar. También hay que recordar que el nervio vago que controla la tiroides, también el nervio vago controla el intestino. Y por eso es típicamente que encontremos en tiroiditis de Hashimoto como hay una permeabilidad intestinal anormal, un intestino inflamado, etcétera. Y por lo tanto, siempre que tenemos problemas de tiroides, ojo con el intestino, ojo con la disbiosis intestinal, es importante la microbiota, es importante cambios en la dieta, es importante reparar la mucosa, las sonulinas, las uniones estrechas de los enterocitos y trabajarlo todo a través del nervio vago. Entonces, como te digo, hay que mirar es al paciente, no protocolicemos. Ese es uno de los grandes errores que se cometieron en medicina convencional. Aquí el tiempo de duración del paciente es lo que el paciente necesite de tratamiento, por lo tanto, yo podría decirles 4, 8 o 12 para hablar de leve, moderado y severo, pero realmente cómo, cuándo, qué medicamentos, cuándo pongo uno, cuándo pongo otro, qué modejo, con qué lo combino, qué cosas con la dieta, qué cosas con los nutrientes, etcétera, es el propio paciente según su respuesta y según su etiología, según la causa que lo llevó a la enfermedad. Excelente, muchas gracias, doctor. Tenemos varias preguntas sobre el tratamiento para neuropatía diabética. Bueno, el problema es que el Neuralgo Reunion es un remedio que nos puede servir, pero en la neuropatía diabética lo que tú tienes primero que todo que mejorar es la diabetes, lo que tú tienes que mejorar es el desorden dismetabólico del paciente. Ahora, indudablemente, el remedio aquí se llamaría ácido alfa lipoico. Y hay que buscar, no sé si lo tendrán o no lo tendrán, el ácido alfa lipoico es un componente clave que nos ayuda y que hay muy buena bibliografía y muy buena evidencia, metaanálisis y todo, que nos muestran que es un nutriente clave para ayudar al tratamiento de la neuropatía. Pero tengo que pensar en el zinc, tengo que pensar en el manganeso, tengo que pensar en el cromio, tengo que cambiar la dieta, tengo que mandarle a hacer trabajo la terapia neural, los troncales, es decir, todo ese concepto de la medicina integrativa que por años hemos charlado y hemos discutido, sería lo que tendríamos que trabajar para un paciente de neuropatía diabética. Pero un paciente de neuropatía diabética que siga teniendo 240 de azúcar, de glicemia, pues indudablemente no es por ahí el camino. Muchas gracias, doctor. Nos han comentado muy buenos resultados, incluso con el uso de Traumel en crema. Mejora muchísimo. Se refieren acá bastante a reducir el malestar que produce. Como dice usted, pues primero hay que ir a la causa, pero también se puede apoyar muchísimo con los medicamentos bioreguladores. Rosa ya tiene la siguiente pregunta. Hay que tener en cuenta que en toda situación inflamatoria, pues el Traumel indudablemente es el medicamento ideal. Hay los estudios genéticos, porque además el Traumel es el único producto en el mundo que realmente tiene un estudio genético de base, que muestra lo que se llama la ontología génica, es decir,
qué genes se van prendiendo y qué genes se van apagando día tras día durante todo el proceso inflamatorio por presencia o placebo, porque se estudió frente a placebo, y por lo tanto eso es un estudio incuestionable, pues, o sea, un estudio totalmente cierto y totalmente bien hecho, que ustedes saben se realizó y se presentó en congresos convencionales alopáticos y la gente se ha quitado el sombrero. Sí, así es. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor, continuando con las preguntas, el doctor Francisco Monterroso nos consulta. En acumulación de ácido úrico con grandes cantidades acumuladas en articulaciones como codo y dedos, ¿cuál sería la mejor combinación? Perdón, la última parte, ¿cómo qué? El ácido úrico acumulado en codo o dedos, ¿cuál podría ser la combinación? Bueno, allí indudablemente la aplicación local de Traumel nos puede ayudar en la parte básicamente inflamatoria. Ahora, lo que usted tiene que tener en cuenta es que cuando tenemos ácido úrico, hay que tener en cuenta que el paciente está oxidado, porque el ácido úrico realmente es un poderoso antioxidante y a veces el cuerpo lo está produciendo es precisamente para que cumpla su papel. Entonces, a ese paciente hay que alcalinizarlo de manera especial, hay que drenarle ese riñón, hay que drenarle ese hígado. Ya vimos el EPAR y ya vimos el Solidago en esos casos. Entonces, ustedes pueden hacer todo un trabajo estricto con la dieta, estricto con la dieta. Allí no hay cuento de que vamos a hacerle trampa a la dieta, no. O hace la dieta o no es por allí. Y la otra cosa es drenaje. Drenaje que puede hacer drenaje por piel, entonces el sauna o las cosas donde haya, nosotros tenemos, digamos, equipo de termoterapia donde metimos al paciente a sudar y le producimos fiebre artificial, y la fiebre artificial en los casos de uricemias quita mucho el dolor. Producirle al paciente siquiera una temperatura cercana a los 40 grados durante una hora le ayuda muchísimo a disminuir, porque lo pone al sudar, lo pone a eliminar por vía riñón, porque al tiempo que se le está haciendo la fiebre se le está hidratando, etcétera, y ayuda a eliminar este elemento que el cuerpo lo ha fabricado precisamente luchando, pero que es un elemento que se comporta tóxicamente cuando está en excesiva cantidad. Muchas gracias, doctor. Tenemos acá una siguiente pregunta. El doctor Colop consulta sobre recomendaciones para pacientes con apnea de sueño. Bueno, la apnea de sueño es una patología es una patología muy central, es una patología que también puede tener que ver con problemas obstructivos. Y el problema es que, por ejemplo, fíjese que ahora que hablamos de Alzheimer y enfermedades neurodegenerativas, la apnea de sueño es una de las cosas que, por producir estados hipóxicos, por eso esos pacientes hay que siempre pedirles que, ahora que se pusieron de moda los pulsioxímetros, a estas personas hay que pedirles que se tomen, y si se despiertan en la noche, miren cuánto tienen, porque a veces se despiertan y se les daña el sueño precisamente porque están muy bajos en saturación. Entonces, allí en estos casos de apnea, pues hay que mirar si es una cosa mecánica, pero también no se olvide que detrás de esto encontramos la obesidad. O sea, muchos de los pacientes que roncan, muchos de los pacientes que tienen apnea de sueño son pacientes dismetabólicos con resistencia a la insulina, con resistencia a la leptina, con diabetes, con patologías metabólicas, y por lo tanto hay que orientar el manejo por ese lado también. Porque si no, pues poner un CPAP es muy fácil, ¿no es cierto? Pero pues eso es, además yo siempre digo, cuando yo veo a los pacientes con el CPAP, me parece que es una cosa cruel. O sea, realmente uno dormir con esa máquina, pienso que debe ser una cosa cruel, pero hay que mirar por qué se ha llegado a ese punto, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor, nos consultan un suero para elevar defensas. La combinación que nos dicen puede ser Engistol, Equinacia, Gripgel, Ubiquinón y coenzime. Yo no soy muy amigo de hacer sancochos, o sea, yo no soy muy amigo de poner muchas cosas juntas, ¿no? Porque sumen los componentes de cada una de esas 5 ampollas y ustedes han armado allí un montón, ¿no? Una constelación de componentes. Yo más vale, ¿qué prefiero hacer? Le pongo un suero de vitamina C y luego le pongo una ampolla, dejo pasar un minuto, le pongo otra ampolla, dejo pasar un minuto, le pongo otra ampolla. Entonces, no es que no pueda usar esos medicamentos que podrían ser una combinación útil. Lo que sí tendría que mirar es no revolverlos todos en el mismo suero, sino
poner un suero de vitamina C, que ya es un regulador inmunológico maravilloso, y lo vamos a ver en el diplomado, como evidentemente existen ya las pruebas de por qué la vitamina C mejora la respuesta reguladora TH1, TH2. Independiente de eso, sino que además yo puedo ir pasando los sueros. Lo que yo veo allí es que hay mucha tendencia a poner al mismo tiempo equinacia con engistol. Y si yo miro, el uno es TH1 y el otro es TH2. Entonces, más vale, miremos la curva de Arnett del leuco y miremos si está con desviación a la izquierda, le pongo equinacia. Si está con desviación a la derecha, le pongo engistol. Entonces, yo puedo poner el equinacia con gripgel o el equinacia con engistol. Perdón, equinacia con gripgel o engistol con gripgel. Y de esa manera, entonces, por ejemplo, diferencio si el paciente tiene más el brazo TH1 o más el brazo TH2 activado. Entonces, es una cuestión que hay que mirar porque los componentes tienen acciones tróficas puntuales. Entonces, lo ideal es que yo mire en este momento, en el aquí y el ahora, este paciente, Pepito Pérez, qué es lo que le pasa. Y escoja los medicamentos que se ajusten más a su realidad funcional. Excelente, muchas gracias. Y ahora con carga viral tan alta que tenemos, pues es importante utilizar bien los medicamentos. Muchas gracias. Hay muchísimas preguntas, están entrando bastantes preguntas. Nos están preguntando sobre información del diplomado de vitamina C. Más adelante les estaremos haciendo llegar la información. Esperamos hacerlo en breve. Es información muy valiosa y que puede servir mucho. También nos están preguntando sobre los cursos de GEL Colombia. Nosotros pues constantemente les estamos enviando también las invitaciones, pero tenemos un recurso muy valioso y donde pueden ver también muchas conferencias del doctor Ovirne, y es en Educagel. Los invitamos también a poder realizar su registro en Educagel, y ahí van a tener acceso a todas las conferencias desarrolladas por GEL Colombia y también información sobre los diplomados, sobre los congresos y todo lo que desarrolla GEL Colombia, que está trabajando fuerte en la educación médica continua. Cualquier duda también se pueden acercar con su visitador médico y con gusto se las van a estar ampliando. Luego la siguiente pregunta es del doctor Sigwil. Nos está preguntando sobre tratamiento para fibromialgia en pacientes de la tercera edad. Bueno, la fibromialgia es un desorden central, ¿no es cierto? La fibromialgia es también otra de las enfermedades típicamente multifactoriales. La fibromialgia no es el punto doloroso. La fibromialgia realmente es un desorden en el cual están implicados los neurotransmisores, es un desorden en el cual está implicado los aspectos biopsicosociales. O sea, jamás tú te vas a encontrar una persona de fibromialgia que es un tipo divertido, que echa cuentos, que se ríe. No, la persona de fibromialgia siempre es la persona estresada, la persona negativa, la persona que tiene realmente una complejidad psicoemocional importante, pero también que tiene una disregulación a nivel central. Por eso sí hay que pensar en el Neurexan, hay que pensar en el cerebro, hay que pensar en el ubiquinón, hay que pensar también en la corona de terapia neural con procaína. O sea, hay muchas cosas ahí que mirar. Fibromialgia es una patología compleja, no es fácil y cada paciente es un mundo diferente. Es de esas cosas que es un INRI que se lo ponen a todo el mundo, fibromialgia, pero la fibromialgia entre uno y otro paciente pueden ser completamente distintas con enfoques diferenciadores total. Pero siempre piensen en síndrome de sensibilización central. Así lo pueden buscar, síndrome de sensibilización central, y van a empezar a tener mejor comprensión de la fisiopatología de la fibromialgia. Muchas gracias, doctor. Seguimos teniendo un montón de preguntas, ahí agradeciendo a todos los médicos por su participación. Pues sabemos que el tiempo es corto, ¿verdad? Entonces tenemos una última pregunta que nos la consulta el doctor Gregorio Palma. Él nos consulta que tiene pacientes con fármacos como pregabalina o gabapentina, y ha utilizado en sus pacientes como Traumel, Espascuprel, Nervogel, Neurexan, Neuringel, Coenzime, Vichinón, Neralgo, Discus, Colosintis, Linfomiosota. Ha utilizado casi todos los medicamentos y nunca ha visto mejoría en su paciente. Ese es un paciente que tiene un bloqueo, tiene una parálisis de regulación. La gabapectina es de las cosas que bloquean la respuesta de terapéutica de los pacientes. Entonces, a veces tenéis pacientes que te llegan llenos de esos medicamentos, pero es decir, en estos días incluso tuve un paciente muy similar
era un paciente que termina siendo un herpes. Yo tengo muy buenos resultados con el herpes, muy buenos resultados hace un herpes zóster, y llegó pues con un herpes, ya digamos, llegó ya con la neuralgia posherpética, ya las habían desaparecido, pues ya estaba con simplemente los tatuajes, y les digo que la respuesta ha sido pésima, pero lleva años tomando gabapentina. Entonces eso es un punto que hay que tenerlo muy en cuenta, porque estos pacientes tomando esos medicamentos que tienen tan fuerte impacto sobre el sistema nervioso, indudablemente pueden tener respuesta nula a la terapéutica. Y no porque el medicamento no sirva, sino porque está bloqueado. Se llama parálisis de regulación. Ese es el nombre, parálisis de regulación. No hay usted le puede dar el estímulo, pero no está bloqueado. Hay parálisis de regulación. Y así le hagas un estímulo con una... Y es el típico paciente que no le sirve ni lo de medicina biológica, ni lo de medicina convencional, ni nada. O sea, es el típico paciente que ya está en parálisis. Los pacientes en parálisis de regulación es un paciente catastrófico en el sentido de que cuando te llega con un listado de 10 médicos y los que tú lees han sido los más representativos de la ciudad, los más conocidos y todo, y nada le ha servido, porque tiene parálisis de regulación. Hay que tener en cuenta de que no todos los pacientes hacen parálisis de regulación cuando toman estos medicamentos, pero en algunos que seguramente a lo largo de la vida, desde la infancia, desde la juventud, tomaron muchas medicaciones, tomaron muchos, por ejemplo, los psicofármacos, es otras cosas que producen parálisis de regulación. Paciente por muchos años de psicofármacos, es posible que tú le des un medicamento biológico y la respuesta no sea satisfactoria. Hay que entender ese fenómeno. Qué interesante. Muchas gracias, doctor. La última pregunta que vamos a leer, sin embargo, hay muchas que por tiempo no vamos a poder trasladar, pero con gusto nos pueden hacer llegar sus preguntas y se las trasladamos al doctor Obirne para tratar de resolverlas. Pregunta al doctor Duarte, en Gistol, en niños, ¿a partir de qué edad se puede utilizar? Mire, yo tengo es mi práctica, ¿no? No es oficial del laboratorio, ni una gota por año. O sea, un niño de 1 año le doy una gota, de 2 años le doy 2 gotas, de 3 años le doy 3 gotas, de 4 años le doy 4, de 10 años le doy 10 gotas, que es la dosis ya del adulto. Entonces, de esa manera, tú puedes hacer el uso. Si tienes las ampollas se pueden nebulizar y por lo tanto es una manera también fácil de utilizarlas. Hay unos aparaticos, no sé, ahora tenía uno por aquí, pero ya no lo veo, que uno pone la ampolla dentro y entonces puede hacer un spray nasal con la ampolla, y es una manera muy fácil también de utilizarla de niños. Y con respecto a las tabletas, entonces coge la tableta y la partes en cuatro. Entonces, digamos, de 1 a 3 un cuarto, de 3 a 6 media, de 6 a 9 3 cuartos, y a los 10 años una tableta. Entonces, el tamaño. Ahora, tengamos en cuenta que estos medicamentos, al ser medicamentos biológicos, realmente no son medicamentos que impongan una acción. O sea, el peligro de que tú puedas intoxicar o dañar no se va a dar. De golpe podría ser, digamos, el resultado por la acción. Si, por ejemplo, es en gotas y viene con alcohol, pues tener en cuenta entonces el alcohol. Por eso decimos una gota por año. Entonces, para un niñito de 2 años, 2 goticas, pues no, esa cantidad de alcohol no es significativa si tú tienes en cuenta la cantidad de alcohol que se puede producir en el organismo cuando combinas frutas o vegetales, o hay procesos fermentativos o cosas por el estilo. Entonces, no sería significativo. Sí es tener en cuenta entonces es los vehículos, lo mismo que en la pastilla, pues por la lactosa, entonces preferimos un cuarto, media, 3 cuartos o una pastilla. Pero no hay la más mínima posibilidad de que tú vayas a producir efectos de naturaleza tóxica de ninguna clase. Si quieres no utilizar las gotas alcoholadas, entonces las ampolletas que vienen en solución salina te las reemplazan perfectamente. Entonces tú puedes usar el Engistol en el centímetro, lo tomas en una jeringa y le pones una gotica, 2 goticas, 3 goticas y perfecto, porque es una solución salina. Excelente. ¿Se puede usar así con bebés? Claro, claro, así con bebés. Es decir, yo tengo 14 nietos, por lo tanto les puedo decir que soy experto usando estos remedios en niños. Tengo el más chiquito que tiene 2 años y la mayor que tiene 22, o sea que de todos los tamaños que quieran tengo nietos. Entonces te puedo decir que los he usado de 1000 formas diferentes con ellos. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Nuevamente le agradecemos por todos sus aportes. Reciba un abrazo a la distancia. Esperamos verlo pronto y seguir aprendiendo de todo lo que usted ha desarrollado a través de tanta investigación. Muchos saludos.
de todo el equipo de laboratorios suizos y de Diprofarm y de todos los médicos de Guatemala, El Salvador, y también tenemos médicos, estaba observando, de Honduras, Nicaragua, y también le mandan saludos. Muchas gracias. Como siempre, es un gusto. Gracias. Gracias, doctor. Cuídense mucho, por favor. Muchas gracias. Igualmente, cuídese. Feliz noche a todos. Gracias, doctor. Gracias, doctores. Gracias. Feliz noche. Cuídense. Feliz noche, muchas gracias. Feliz noche.